Muchachos, acomodando ya aquí lo que es el área donde vamos a tener nuestra clase. Ya después estaré yo acomodando un poco más la edición, pero bueno, por ahora nos toca así. Listo. Buenas tardes a todos los muchachos. Compartan para que podamos llegar a muchos más colegas y podamos ayudarle a todos. ¿Cómo me oyen? Hoy tenemos una clase muy interesante que es componentes y funcionamiento. Componentes y funcionamiento de los mismos. Entonces, esperemos unos 5 o 10 minuticos que los colegas se conecten, vayan compartiendo lo que es la transmisión para que podamos llegar a más colegas. Esta clase creo que se va a dividir en varias partes para no hacerla tan larga, porque siempre lo que son los componentes y su funcionamiento tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos. Y es bastante extenso porque siempre son bastantes componentes y pues entender su funcionabilidad. Entonces, vamos muchachos, compartan los colegas que se van conectando. Bienvenidos a lo que es electrónica para principiante. No sé cómo me oyen, cómo se oye el audio. En la clase pasada vimos lo que era conceptos básicos de la electrónica aplicada a dispositivos móviles. Eso fue lo que vimos en nuestra clase pasada, conceptos básicos, conceptos que todo técnico a la hora de reparar dispositivos móviles debe tener en cuenta. Entonces son cosas que hay que tener muy presente a la hora de reparar. Tenemos que tener claro qué significa cada concepto a la hora de querer reparar dispositivos móviles. No que otra persona hable de algo y uno quede en el limbo, uno no sepa ni siquiera de qué están hablando. Sí, porque hay gente que quiere hablarle a uno extraño para que uno no aprenda, para que uno no entienda. Pero qué bueno que ustedes tengan ya sus conceptos claros. Entonces muchachos, compartan la página. Ya vamos a empezar en unos minutos la clase que hoy la hemos llamado componentes y funcionamiento. Esa es la clase del día de hoy, que creo que va a estar dividida porque no vamos a poder aplicar o no nos va a dar el tiempo para poder explicarle todos los componentes, así que esto lo vamos a ver en varias clases para poder darlos a entender de la mejor manera. Vamos a tratar de compartir, muchachos. Compartan todo lo que puedan para poder llegar a muchos más colegas y que pues todos podamos aprender. Créame que uno aprende de todos. Bueno, saludando a todos los colegas que están conectados en la transmisión. Se oye perfecto el audio. Bueno, gracias ahí por el comentario. Listo. La clase de hoy va a ser componentes y funcionamientos. Sí, en una tarjeta o en una board o en una PCB o en una lógica hay muchos términos que se usan para una tarjeta de un celular, de un dispositivo o un celular, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo una tarjeta de iPhone. Voy a bajar un poquito aquí esto a ver si de pronto nos ayuda un poquito más la luz. Creo que se ve como un poquito opaco abajo. No sé si sea porque tengo mal acomodada la cámara, pero bueno. Sí, muchachos, entonces ya se van sumando más colegas. Saludo a todos los colegas que van conectando, colegas de México. Bueno, hay muchachos de México que están conectando a la transmisión. Entonces,
Vamos a dar inicio entonces, como les decía, en una tarjeta, en una PCB, en una board, en una lógica, hay muchas maneras de llamar esto lo que llamamos board, tarjeta en muchos lugares. Hay muchos términos y tal vez todos son los correctos, sino que es la manera más común como se ha llamado. Bueno, en ella hay muchos componentes que están para cumplir su función, porque ellos tienen un comportamiento, ellos tienen una función. Pero hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué función tiene cada uno de ellos? Porque entendiendo qué función tienen, vamos a saber cómo fallan. Vamos a poder identificar las fallas de los dispositivos, de los celulares, conociendo la función de cada componente, ¿sí? Hay componentes que por nuestra ignorancia, por no conocer, no sabemos cómo funcionan, y por esa misma razón no podemos dar soluciones a las fallas. Entonces la clase del día de hoy, como les decía, es componentes y funcionamientos. Esa es la clase del día de hoy. Vamos a ver en estas clases que en secuencia que vamos a tener sobre lo que es componentes y funcionamientos, vamos a ver qué es un capacitor, qué es una resistencia. Todos estos componentes que estoy nombrando lo vamos a conseguir en una tarjeta de un celular, y pues en muchos tipos de tarjeta, pero como ahorita lo vamos a aplicar a lo que son dispositivos móviles, con estos componentes debemos estar familiarizados. Debemos saber qué función cumplen, porque así sabremos por qué fallan. Sí, así lograremos identificar más fácil las fallas. Así que vamos a hablar sobre lo que son capacitores. En otras partes lo llaman condensadores. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a reparar celulares hace muchos años, pues a veces uno no sabe. Es que a veces uno no sabe, ¿sí me entiende? Y a veces uno dice unas cosas todas atravesadas, pero es porque uno no sabe. Yo me acuerdo que uno le llamaba cristal a todo. Eso es un cristalito, un cristalcito chiquitico que se le dañó a la tarjeta y ya no sirve. No sirve la tarjeta. Y a todo lo que uno veía en la tarjeta uno le llamaba cristal. De pronto algún colega que pues me conoció hace muchos años se dará cuenta, porque ese término lo usamos mucho. Pero cada componente tiene su nombre y tiene su función y tiene su forma. Lo podemos identificar. No todos se miden de la misma manera. Según la función que cumplan, así se miden. Sí, entonces damos inicio a lo que es nuestra clase en electrónica para principiantes. Bueno, sigan la página, muchachos, compartan para que podamos llegar a muchos más colegas y podamos compartir el conocimiento. Creé un grupo de WhatsApp de soporte para poder ayudarles. Recuerden que esto se hace con el fin de ayudar. Sí, de ayudar, porque a veces uno empezando, uno sufre mucho porque nadie le quiere ayudar, nadie le quiere decir, nadie, todo el mundo quiere para ellos solos todo. Y créame que uno va a preguntar algo y no sabe, o le dicen las cosas en un idioma bien raro que uno no las entiende, y uno va a pedirles una ayuda o una respuesta a algo y uno sale más confundido. Sí, entonces, muchachos, la idea es poder aportarles, poder ayudar en sus talleres, que ustedes puedan salir adelante, que ustedes puedan ser mejores. Preocúpense siempre en prepararse. Si hay una persona que hace el trabajo, nosotros también lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. Si él lo hace, yo lo hago. Sí, eso me dice, si otro lo hace, eso me dice que eso no es imposible, que eso se puede hacer. Listo, muchachos, ¿qué es lo que vamos a...? Sí, la clase queda grabada aquí en lo que es la página, para que de pronto los que quieran repasarla, pueden verla cuantas veces quieran, y pues se pueda compartir y haya muchas personas que la puedan ver. Entonces vamos, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los componentes que vamos a encontrar en una tarjeta? Capacitores o condensadores. En muchas partes le llaman condensadores y cualquier término es correcto. Resistencias, diodos, transistores, varistores, bobinas o inductor
oscilador o cristal oscilador, eso sí es un cristal, ¿sí? Termistor, filtro, el LDO, OVP, PMIP, IFPMIP, procesador, memoria, convertidor de CDC, memoria RAM. Y en la parte de señal vamos a encontrar componentes como transceiver, amplificadores de señal. A veces conseguimos circuitos también que alimentan esa área, y FEMIC. Sí, más estos son los componentes que nosotros debemos conocer. Componentes que debemos saber cómo funcionan. Componentes que debemos saber cómo funcionan. Entonces, muchachos, hoy vamos a ver lo que es capacitor, resistencia, diodo y bobina. Eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Qué es un capacitor? Vamos a escribir aquí. Capacitor o condensador. Condensador, los dos términos son correctos. Sí, les voy a leer algo que tengo aquí. Condensador cerámico. De los componentes que les voy a hablar son componentes SMD. Sí, voy a hablarles, tal vez hayan muchísimos componentes, pero yo les voy a hablar de los componentes importantes y los que nosotros debemos conocer a la hora de reparar dispositivos móviles. Sí, no quiero hacer esto tan largo ni tan aburridor, diciéndole de dónde salió el capacitor, de dónde salió el nombre, que en el año 1000 yo no sé cuánto se inventó, yo no sé eso. No, vamos a aprender qué son y cómo funcionan. Eso es lo que vamos a aprender, qué son y cómo funcionan, qué es lo que nosotros necesitamos a la hora de aplicar, hacer una reparación. Listo, entonces voy a leerles algo aquí rápidamente. Otra cosita, vamos a aprender su nomenclatura, porque muy importante, vamos a llegar también a una clase lo que es lectura de esquemáticos y vamos a entender, en esta clase vamos a ver lo que es su nomenclatura y cómo lo conseguimos, cuál es su símbolo en el esquemático, ¿sí? Listo, entonces, condensador cerámico, son elementos pasivos, capaces de almacenar energía eléctrica al aplicar una tensión en sus terminales. Por lo general, está formada de dos capas metálicas separadas por un material dioeléctrico que, sometido a una diferencia de potencial o voltaje, adquiere una carga determinada. Los condensadores por lo regular van a ser de color marrón, pero no todos son así, ¿no? Claro, no es que ahora yo diga que todos son marrón, no, hay unos que son un poco más oscuros, ya tirando como a grises, sí, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero la manera que lo vamos a medir sí nos va a identificar si es un condensador o no es un condensador. Sí, pero la mayoría son marrones. ¿Qué símbolo nosotros vamos a conseguir lo que es el capacitor y el condensador? ¿Cuál es su símbolo? Su símbolo es este. Bueno, vamos a borrar que esto quedó torcido. Pero su símbolo en el esquemático es este. Un componente que está dividida por dos placas. Eso es un capacitor. Y su letra es la letra C. Cuando ustedes ven en un esquemático una C y una numeración 561, 5561, 5561, C5561, esto nos indica el componente que es. La C me dice que es un capacitor o un condensador, no importa el término, en el esquemático. Esto me muestra su símbolo. Cuando nosotros vemos de pronto la parte donde está el IC, sí, y aparece este símbolo en una salida o en una entrada, eso me quiere decir que ahí va conectado un capacitor. Sí, cuando yo estoy leyendo un manual de servicio de Samsung donde dice, ustedes saben que eso siempre está en inglés,
habla, por ejemplo, del encendido. Sí, que él me manda a revisar que la batería esté cargada. Después me manda a revisar que esté funcionando el botón. Sí. Después me dice en algunos que si el teléfono está sonando. Si está sonando y suena y todo normal y no se ve el display. Y después me manda a estos tipos de componentes. Me dice revise voltaje en el C550 y tanto. Sí. Entonces esta C me identifica el tipo de componente. Me dice que es un capacitor. Y la numeración me habla del área donde él está ubicado. ¿Sí está claro? No sé si me estén entendiendo, ¿está claro? Entonces, ya sabemos que cuando veamos esto en un esquemático es porque es un capacitor, ¿sí? Así. Y que su letra es la letra C. Y la numeración que encontramos al lado es el área donde él está ubicado. Así de sencillo. ¿Cómo funciona un capacitor? Primero que todo, un capacitor no tiene continuidad entre sí. Un capacitor no tiene continuidad entre sí. Sí, él no tiene conexión entre sí, que las dos puntas vayan a dar continuidad. No tiene continuidad entre sí un capacitor. ¿Cómo se mide un capacitor? Un capacitor se mide en faradios, pero nosotros no contamos con la herramienta para medir faradios, pero sí hay maneras alternativas de hacerlo, que es en escala de continuidad. Sí, yo aquí tengo una imagen, voy a mostrarles. No sé si alcancen a ver. Esto es un capacitor. Más o menos ese es su color y esa es su forma. En las tarjetas conseguimos muchísimos. Sí, porque ellos no solamente están para proteger la línea. Miren que en el concepto que nosotros leímos, dice que ellos se cargan de energía. Este capacitor se carga de energía. Por si acaso, en el flujo que va constante en la línea, voy a explicarles aquí. Listo, ya vieron la imagen, ya les mostré. Esto es un capacitor. Voy a pasar esto por acá y les voy a explicar algo. Les voy a explicar algo muy importante. Esto es un ejemplo, ¿no? Supongamos que esto es un circuito integrado. Sí, bueno, aquí va la línea, aquí hay un filtro, puede ser una resistencia. Sí, y aquí sigue la línea. Y aquí, acuérdense que esto es un capacitor y cuando vean esto aquí, es que va con esto es tierra. Sí, aquí otro capacitor. Y aquí otro capacitor. El flujo, supongamos que el flujo sale, vamos a poner que sale del IC. Sale del IC. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se cargan. Estos capacitores se cargan de energía para cuando haya una caída de tensión en la línea, esa energía ellos vuelvan y se la suministren a la línea, vuelvan y se la dan a la línea para que el voltaje sea estable. ¿Sí me entiende? Ellos no solamente están para proteger el circuito de pronto de subidas de tensiones muy altas, sí, que puedan dañar el circuito, sino que están también para regular ese voltaje, para que ese voltaje sea estable. Cuando hay una subida de tensión, ellos se cargan. Cuando de repente hay una baja de tensión, ellos se descargan para que el flujo de voltaje en la línea lleve ese control que debería y los circuitos integrados no se dañen. Entonces, para eso está un capacitor. Sí, entonces ellos mayormente van conectados a tierra. Así que cuando nosotros nos vamos a medir, ¿qué hacemos? Una punta de él nos va a dar continuidad a tierra y la otra no. Sí, entonces yo voy a agarrar la continuidad y voy a medirlo. Ellos se pueden bajar. Sí, si queremos medir un capacitor, nosotros lo bajamos.
Bajamos el capacitor y lo medimos. Si el capacitor me pita así, me dice que esas placas de ese capacitor se unieron y ese capacitor se dañó por alguna razón. Ellos se dañan para proteger circuitos, entiendan. Sí, ellos vienen con una función. Si el flujo de voltaje que sale o que viene entrando, suponiendo que va entrando al IC, ellos están para proteger el circuito y va entrando, y de repente hay un flujo de voltaje muy alto, sí, entonces el capacitor, que tiene una capacidad, se revienta y manda ese voltaje a tierra. Se revienta internamente, esas placas se unen con el fin de proteger este circuito. A veces pues uno le llega un teléfono en corto. A mí me pasaba eso, el teléfono no prendía. ¿Qué era lo primero que nosotros hacíamos? Revisar de que tuviera carga la batería o probar la batería en un cargador universal, agarrar y medirla, meterla en el teléfono, y si no, mirar, cambiar el pin de carga, y no medía nada. Yo antes no medía nada, y bueno, el teléfono no prendió, es tarjeta, no sirve, esa tarjeta no sirve. Pero créame que a veces un teléfono se apaga solamente por un capacitor, y tal vez el capacitor no sea el malo, no es el malo, solamente que este se sacrificó para poder proteger un circuito mayor. Entonces, primero que todo, ellos están para ayudar que la línea tenga un voltaje estable, y también están para proteger circuitos. Entonces esa es la función del capacitor. Sí, ellos pueden fallar de diferentes maneras. No necesariamente ellos se van a poner en corto, sino que también ellos pueden ponerse en fuga. Ellos pueden ponerse en fuga. Tal vez no de un corto total, pero no sé si a ustedes les haya pasado que ustedes ponen un teléfono a la fuente y el teléfono tiene algún consumo inicial. De pronto no muy alto, es pequeño. Sí, aquí está el circuito integrado. Esta es la línea. Y en la línea están conectados los capacitores. Y esto es tierra, ¿no? El capacitor y esto es tierra. Como muy grande aquí. Capacitor. Ya sabemos que este símbolo es de capacitor. No sé si me están entendiendo, si me estoy dando a entender. Bueno, muchachos, sigan compartiendo la transmisión para que más colegas se puedan sumar a lo que es esto, electrónica para principiante. Esto es algo muy básico, pero que todo técnico debe conocer a la hora de reparar dispositivos móviles, porque un simple capacitor nos puede dar muchos dolores de cabeza. Y pudiendo identificar su funcionamiento, vamos a entender por qué el teléfono falla. A veces solamente de pronto en la línea del banco de batería, en la línea V-Bus, en la línea de la batería, puede ser que un capacitor en esa línea, por proteger un circuito, se reviente. Y al reventarse ese circuito, no es que la tarjeta no sirva, sí sirve la tarjeta, solo que hay que saber identificar qué componente fue el que causó la falla. A veces ellos solamente se sacrifican para proteger lo que es la board, y nosotros a veces por no conocer desechamos toda la tarjeta y el pobre capacitor que se sacrificó perdió su trabajo. Perdió su trabajo porque nosotros dijimos es toda la tarjeta la que se dañó, pero con la ayuda de Dios vamos a ver que esto nos va a ayudar para poder identificar, para que ustedes puedan identificar el funcionamiento del mismo. Sí, no necesariamente un capacitor siempre se va a poner en corto, puede ser que se ponga en fuga. Y eso nos va a presentar también una falla. Puede ocasionar que el teléfono se descargue a tal punto de que el teléfono no encienda. Puede causar que el teléfono no encienda en el peor de los casos. Entonces, este capacitor, vamos a poner este último, tal vez
no está unido todas sus placas totalmente, pero sí está en fuga y causa un consumo en la tarjeta, que a la hora de nosotros a conectarlo a nuestra fuente de alimentación, la cual usamos, los que no tienen fuente de alimentación, ella se puede hacer con un cargador, un detector USB o algún identificador de 4 dígitos. Es muy sencillo tener una fuente, es muy necesario siempre conectar un teléfono a la fuente antes de hacerle cualquier cosa. Saber que el teléfono no tiene consumos iniciales, que no tiene cortos. Entonces, este es otro tipo de falla del capacitor. De esta manera el capacitor puede ocasionar, no sea que el teléfono se descargue rápido, o sea que el teléfono no encienda, porque hay un capacitor en alguna parte de la tarjeta que está en corto. Sí, bueno, espero que me estén entendiendo. Un capacitor mayormente siempre está conectado a tierra, como les dije, y una punta va a la línea. Si nosotros medimos la punta tierra, supongamos que esto es tierra, y medimos tic, pitó aquí el lado positivo del capacitor, pitó por los dos lados del capacitor, pitó el otro capacitor, pitó el otro capacitor. Hay 4 y 5 capacitores en corto en la línea. ¿Qué se debe hacer cuando hay tantos capacitores en una línea? Bueno, se puede usar un método térmico. Sí, que eso lo estaremos viendo más adelante. Cómo conseguir cortos en una tarjeta. Ese consumo que tiene ese capacitor o esa fuga que tiene ese capacitor se va a reflejar en temperatura, porque él va a calentar más que estos que están buenos. Este capacitor, por esa fuga que tiene, lo va a exigir más, y eso se va a reflejar en calor. Eso se va a reflejar en temperatura. Entonces de esa forma nos va a ayudar a identificar qué capacitor está en corto o está en fuga. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos en el área de diagnóstico. Sí, en el área de diagnóstico. Pero entonces ya sabemos qué es un capacitor, cómo está formado, cómo es. Miren cómo es. Mayormente son marrones, claro, no siempre, pero mayormente sí son marrones. A veces los conseguimos de otros colores, de pronto un poco más oscuros, un poco más amarillos, a veces hasta un poco grisosos. Sí, pero a la hora de nosotros hacer la medida y de pronto revisar un plano y ver que en el plano nos dice o nos muestra el símbolo de capacitor, sí que lo podemos conseguir así, lo podemos conseguir así, o lo encontramos con una C, sabemos que eso nos está hablando de un capacitor. Él está no solamente para proteger el circuito de una subida de tensión muy alta, sino que cuando la tensión caiga y de pronto falte un poco de voltaje en esa línea, él se descarga y alimenta la línea para que ese voltaje sea estable y pueda cuidar a los circuitos con los cuales él está trabajando. Entiendan que a veces los capacitores se sacrifican para que la línea pueda, para que el IC que esté más adelante o el componente que esté más adelante no se dañe. Un capacitor puede apagarnos un celular de modo que no encienda. Sí puede. Un capacitor puede hacer que un teléfono se descargue rápido. Sí puede hacer que un teléfono se descargue rápido. Listo, entonces espero que me estén entendiendo, ¿sí? Listo, voy a leerles un concepto aquí. Algo que yo tengo por aquí. Bueno, les estaba hablando de las fugas. ¿Cómo saber ustedes que una línea está en fuga? ¿Cómo saber que una línea está en fuga? ¿Se acuerdan que yo les hablé de la caída de tensión a la hora de medir una línea?
que la caída de tensión se mide en escala de diodos. ¿Cuál es la escala de diodos en el multímetro? La que trae esto, como una flecha, una barrera y sigue la línea. Esta es la escala de diodos. Ahí es donde nosotros vamos a medir la caída de tensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir las puntas del multímetro, no como la manera que hemos acostumbrado, que nosotros ponemos la tierra a tierra o la negativa a tierra y la positiva medimos la línea. No vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner ahora a la positiva a tierra del teléfono y con la negativa vamos a medir la línea. Si supongamos que yo mida la línea del banco de batería que está por aquí y supongamos que esa línea me debería dar de 300 a 600 o de 400 a 600, pero la línea me da 100 en el multímetro. Voy a bajar aquí un poco el multímetro para que lo puedan ver. Espero que lo puedan ver ahí. Sí, ahí estoy en escala de diodos. Voy a poner la punta a tierra, la positiva, y con la negativa voy a medir la línea positiva. Miren que me da aproximadamente 500. Sí, se refleja 500 en el multímetro. 499, 500. Entonces esta línea está normal, está bien, pero si esta línea me diera 150, 100, yo sé que en esa línea hay una fuga. Yo sé que hay un componente que está provocando alguna fuga en esa línea y por esa razón esa línea está fallando. Puede ser un capacitor. Sí, eso hay muchos métodos que son, está el método del 6C, está el método Kelvin, está el método térmico, hay muchas maneras, eso lo iremos aprendiendo un poco más adelante a lo que entremos a lo que es lo que son diagnósticos. Entonces yo espero que haya quedado claro lo que es un capacitor. Entonces espero que los muchachos todos tengan claro qué es un capacitor y cómo funciona. Simple, un capacitor es un componente que está para proteger una línea. Sí, él siempre, pues casi siempre, mayormente lo conseguimos, una punta va a tierra y la otra punta va positiva. Un capacitor nunca debe pitar por los dos lados. Si él nos da continuidad entre sí, está dañado o hay algún corto en la línea. ¿Cómo saber si es el capacitor? Uno lo baja y lo mide. Bajamos el capacitor de la tarjeta. Supongamos que este es el capacitor. Lo bajamos y mido el capacitor. Si él me pita así, está dañado. Si no me pita, está bueno. ¿Qué debe hacer él? Al usted medirlo, usted lo toca, le da la vuelta. Él debe dar un pito muy pequeño, así, y no pitar más. Y al darle usted la vuelta, debe pitar otra vez. ¿Qué nos dice eso? Que el capacitor está funcionando bien porque está cargando y descargando, cargando y descargando. A lo que nosotros colocamos el multímetro, estamos cargando el capacitor. Y al voltear el capacitor o voltear las puntas, estamos descargándolo. Por eso da esos pequeños pitidos. Entonces espero que lo que es un capacitor esté claro. Sabemos ya más o menos cómo lo vamos a conseguir una tarjeta y su color. Entonces, muchachos, seguimos con lo que es resistencia. ¿Sí? Vamos lo que es una resistencia. Es un componente cuya función es de oponerse al paso de la corriente eléctrica en un circuito y la limita. Al contrario, mire que el capacitor está para proteger y para suministrarle a la línea voltaje si hay alguna caída de tensión, alguna falta en el flujo de electrones. Entonces él bota el voltaje con el que se alimentó y alimenta la línea y lo protege. Pero miren que a diferencia de la resistencia está es para oponerse. Sí, la resistencia se opone al paso de voltaje. Mire, aquí tengo una imagen. ¿Cómo es una resistencia? También las vamos a encontrar mucho en lo que son en las tarjetas de los celulares. Se van a encontrar mucho.
Pero ¿cómo la vamos a identificar? Esto que vemos aquí es una resistencia. Y lo que vemos aquí en esta parte de esta board son resistencias. A comparación de los capacitores y las bobinas, ¿cómo identificar en las tarjetas? Pero profesor, Haider, colega, amigo, familia, mire, ¿cómo hacemos para identificar una resistencia de un capacitor? Muy fácil, o una resistencia de una bobina. Primero, que ellas son más cuadradas. Sus bordes no son tan curvos como un capacitor. Sí, porque un capacitor es más curvo. Ellas son más rectas. Su orillo es más recto, es más cuadrado. Primero, mayormente las vamos a conseguir negras, a veces hay unas blancas, según el tipo de resistencia también, hay muchos colores en ellas. Sí, pero entonces esta es una manera de identificarlas. Otra cosa, que cuando nosotros vemos una tarjeta, aquí estamos mirando la altura de un componente. Sí, supongamos que un capacitor está aquí y el capacitor tiene esta altura. La bobina casi siempre es más baja. Aquí estamos mirándolo de lado. Este es el piso de la tarjeta y aquí es donde van soldadas. Ellas casi siempre son más bajitas. Esa es otra manera con la cual nosotros vamos a identificar una resistencia. Aquí vemos en esta tarjeta una resistencia, aquí vemos otras resistencias. Entonces ya sabemos más o menos cómo identificarlas en la tarjeta. Si ustedes están allá en sus talleres, tienen alguna tarjeta en su mano, mírenla, analícenla, apliquen de una vez, porque es más fácil cuando uno aplica de una vez, las cosas se le quedan a uno más rápido. Sí, entonces a uno como que las cosas se le van quedando un poco más rápido. Entonces ya sabemos cómo identificar una resistencia en lo que es una tarjeta. ¿Cómo son? Ellas son más cuadradas y son más bajitas que todos los componentes. Siempre son más enanas. Sí, son más tuquitas, son más pequeñas. Entonces así lo vamos a identificar. ¿Cómo va a aparecer en un esquemático? Así. Así va a aparecer en un esquemático una resistencia. Supongamos que esta es una salida de un IC y aparece una resistencia. Sí. Entonces espero que eso vaya quedando claro. La resistencia no tiene polaridad, igual que el capacitor SMD que les mostré. Ellos no tienen ningún lado positivo ni negativo, ellas pueden ir de cualquier forma. No, que ¿cómo voy a...? ¡Ay! Quité la resistencia, se me salió volando. ¿De qué lado irá la resistencia? ¿O de qué lado irá el capacitor? No importa la forma en la que lo soldemos, su funcionamiento siempre va a ser el mismo. Sí, entendiendo que el capacitor mayormente va en paralelo y la resistencia mayormente va en serie. ¿Qué es en serie? Que va dentro de la línea. Sus dos puntas van en la línea positiva. Sí. Y en paralelo es que una punta va a tierra y la otra positiva. No es que yo esté diciendo que ahora todos los capacitores tienen que ir una punta a tierra, no, porque es que a veces trabajan como filtros. Entonces van también en serie, como también la resistencia. En algunos circuitos del celular, en algunas partes, las resistencias a veces van a tierra a un extremo y el otro extremo no va a tierra. Pero mayormente la vamos a encontrar en serie. Sí. La resistencia, como les decía, no tiene polaridad, no tiene negativo ni positivo, ella no importa en el lugar o la forma que se coloque, igual que el capacitor SMD que les mostré, o del que hablamos ahorita, que fue el capacitor que les mostré ahora, que es el cerámico. Sí, el capacitor cerámico. La resistencia se mide en escala de ohmios. ¿Cuál es la escala de ohmios? La que trae la herradura. Se mide en escala de ohmios. ¿Y cuál es su letra? Cada componente tiene su letra. La letra de este componente es la R. Ya los números que traen, el número que trae
es solamente el área de la tarjeta donde está ubicado. Ese número no significa nada más. No que es una resistencia extra, yo no sé qué, porque dice resistencia 10 o 1200, 1211. No, que yo conseguí una resistencia que dice 1352. No, esa resistencia no, porque el número es mayor. No, ese número solamente identifica el área. Eso no nos va a decir la capacidad de la resistencia. Entonces eso lo hay que tenerlo muy claro, muchachos, a la hora de leer esquemáticos. Vayan revisando tarjetas, si tiene alguna tarjeta en su local o en su casa, para que usted vaya identificando con sus ojos los componentes. Es más fácil así cuando uno va aplicando, porque a uno las cosas se le quedan más rápido, los conceptos. A los muchachos que se van conectando, la clase va a quedar grabada, así que se la van a poder, si se perdieron algo, se la van a poder repetir. Entonces ya sabemos que ella se va a encontrar así en el esquemático. Y se va a medir en escala de ohmios. En el multímetro, la escala de ohmios es donde tiene una herradura pintada. Sí, donde está el símbolo que parece una herradura, que es el símbolo de ohmios. ¿Qué es una resistencia? Su función es oponerse. Sí, supongamos que aquí hay un flujo elevado de electrones. Supongamos que por aquí vienen 10. Así, ¿no? De manera coloquial. Yo lo digo con esos términos para que todos me puedan entender, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Supongamos que por aquí van pasando 10. Entonces ella se va a poner para que sea menor el paso, para que ellos 10 a la vez no puedan pasar, sino para que puedan pasar 3. Y después 3. Y después 3. Y después 3. ¿Cómo se puede dañar ella? Que pierda su resistencia. Que el flujo sea constante o que ella se reviente y pierda su valor y la línea no tiene continuidad. Sí, no tenga continuidad. ¿Cómo la vamos a medir en escala de ohmios? Ella tiene que darnos un valor. La vamos a bajar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestro multímetro en escala de ohmios y vamos a tomar la resistencia, la vamos a bajar y vamos a mirar qué ohmiaje tiene. Sí, tiene que darnos algún valor según el esquemático o la nomenclatura de ella, sí, por su funcionabilidad. Entonces espero que todos me vayan entendiendo. ¿Qué puede causar una resistencia en un circuito? Si la resistencia no va a tierra por ningún extremo, supongamos que esta resistencia está en serie, y el teléfono que yo estoy trabajando está en corto porque da un consumo a la fuente. Yo no puedo echarle la culpa a la resistencia diciendo, la resistencia es la que tiene el teléfono en corto. ¿Cómo va a ser la resistencia si esta resistencia no tiene conexión a tierra? Sí, ella no está en paralelo, ella está en serie, conectada a una misma línea positiva. ¿Qué puede causarme ella? Que la línea tenga alguna alteración. Sí puede causarme que la línea tenga alguna alteración a la hora de yo medir en caída de tensión. Sí, que a la hora de medir sea muy alta la caída de tensión o sea muy baja, porque internamente ella se ha tratado como de romper y me ha quitado un poco la conexión entre estas dos líneas. Sí, entonces hay baja conexión. Miren que una vez me pasó un caso de un Motorola que no me activaba la carga rápida. No me activaba la carga rápida. Sí, y a veces uno tiene el pin de carga del Motorola. Supongamos que este es el pin. Aquí trae su línea positiva, su línea negativa. Esta es para alimentación de OTG y trae su línea de datos. Negativa de datos y positiva de datos. Sí, esta es de carga y esta es negativa de carga. Y esta vamos a ponerle alimentación OTG. ¿Qué es lo que pasa en Motorola y en muchos dispositivos? Porque ya todos vienen así. Que si este teléfono no tiene conexión en sus líneas de datos, no van a activar carga rápida. Y mayormente estas líneas de datos van conectadas a una resistencia. En su trayectoria 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 van conectadas a una resistencia. En su tray
¿Cómo yo he aprendido a diagnosticar eso? Yo he medido caída de tensión. Mido la punta positiva a tierra. Ya saben que la caída de tensión se mide en escala de diodos, como lo vimos en la primera clase. Esta la voy a poner a tierra. Y con esta negativa voy a medir la línea positiva, con la cual nosotros vamos a medir en caída de tensión. Listo, esta me da sus valores normal. Suponiendo que esta de datos tiene que darme 600. Sí, me dio 600 la negativa de datos. La negativa de datos no le va a pitar a tierra, ella tiene una función. Ella no tiene por qué pitar a tierra la negativa de datos. Ella me va a dar un valor igual a la positiva de datos o similar. Sí, tiene que ser igual. Si no me da igual es porque ya hay una alteración en las dos líneas. Suponiendo que esta me dio 600, la negativa de datos está bien. Y la positiva me dio 800, 900, me dio 1000. O puede ser que me dio 100, me dio 150, 200. Yo sé que a comparación de la negativa de datos, esta positiva tiene una alteración. Por alguna razón, sea que una resistencia ha perdido su conexión o sea que algún capacitor está en fuga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle seguimiento a la línea. ¿Hacia dónde tiene continuidad? Ah, me llegó aquí a esta resistencia. Entonces, sé que pasa a través de esta resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir atrás de la resistencia. Atrás de ella, no adelante, porque es que ya aquí ya está el problema de aquí hacia adelante si la resistencia está mala. Entonces, en caída de tensión yo mido atrás. Si aquí atrás me da 600, aproximadamente, yo digo, es la resistencia la que ha perdido su conexión. Sí, y por esa razón está fallando. Me ha pasado en algunos casos. Entonces lo que yo hago es reemplazar la resistencia y cuando no la tengo, hacer un jumper o un puente, como lo vimos en la clase anterior, que ya sabemos los que estamos conectados qué es un puente o qué es un jumper. Muchas fallas como esta nos puede ocasionar una resistencia. Entiendan que la resistencia, aunque hay unas que son de muy bajo valor, que se oponen muy poco al flujo de electrones, pero hay otras que sí se oponen bastante y que la línea o el circuito necesita que sea así para que él pueda funcionar. Y una resistencia sí nos puede causar un problema grave. Nos puede causar que un teléfono no dé imagen. Nos puede causar que un teléfono no encienda. Nos puede causar que un teléfono no suene. Una resistencia puede causarnos que un teléfono no suene. Una resistencia puede causarnos muchas fallas que pueden darnos muchos dolores de cabeza. Pero ya lo que son los diagnósticos los veremos más adelante. Solamente quiero que ustedes aprendan a identificar los componentes y cuál es su función para saber cómo falla. Identificando la función, sabemos cómo fallan. Sí, entonces espero que eso esté claro. Otra cosita aquí para de pronto ampliarles un poquito más esto a lo de la resistencia. Ya sabemos que en el plano esquemático la podemos conseguir así. Sí, en zigzag. En algunas veces las conseguimos así, con una R arriba. No es todo, pero a veces. Pero esta R nos da a entender que es una resistencia la que está en esa línea. Sí, a veces la conseguimos en el esquemático, porque había esquemáticos que de repente nos traen el IC aquí. Este es el IC y dice que este es el U600. El U600 es un IC. Y en el IC salen una línea. Por aquí salen 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Sí. Y miren lo que pasa aquí. Vamos a poner que esto es tierra. Sí, que aquí salga otra línea. Esta línea se divide y pasa a una resistencia. Y va a otra línea llamada yo no sé qué. Sí.
suponiendo, aquí vemos en el esquemático, o suponiendo que esto fuera un plano, vemos que esta línea que sale de este capacitor pasa por una resistencia y ya entra otro nombre de otra línea. Sí, suponiendo que aquí pues también hay un capacitor. Pero esto, ¿qué es lo que nos dice esto? O en el esquemático, que está hablando de una resistencia. Yo no puedo decir, esto es una resistencia. No, porque ya yo sé que ese es el símbolo de capacitor. Ahora yo sé que esto que se presenta así en zigzag, como en montañitas, es una resistencia. Y yo sé que si no hay conexión de aquí a acá, yo debo medir esa resistencia para saber si está bien o está funcionando correctamente. Entonces esa es su función. Entonces espero que esté claro, que me estén entendiendo todos los colegas. Ya vemos 100 conectados. Hombre, qué bueno, ya vamos creciendo. Pudiendo llegar a más colegas, compartiendo lo que es la transmisión para que más personas se puedan conectar. ¿Con qué fin lo hago? Con el de que tal vez muchos están en zonas donde tienen muy poca información, donde muy pocas les pueden aportar, o donde hay gente que no les quiere aportar nada, porque a veces uno empieza a reparar y nadie le quiere decir nada a uno y nadie le quiere enseñar. Entonces, con ese fin es que se está haciendo esto, muchachos. Entonces me van entendiendo lo que es resistencia, cuáles son sus funciones. Y pues ya sabemos cómo la vamos a encontrar en esquemático y cómo la vamos a identificar en una tarjeta. Sí. Entonces ya sabemos cómo es físicamente una resistencia. Aquí la dejo. Ellas son más planas, son más chatas que los componentes SMD normales, son más bajitos que un capacitor, son más enanos, son más pequeños. Ustedes los van a identificar por esa razón, porque tal vez no siempre van a traer un número encima. Sí, a veces vienen así todos lisos, pero ya ustedes van a identificar por su forma más cuadrada que es una resistencia. Y para eso pues también tenemos el plano esquemático, el manual de servicio, que como vamos a aprender a leerlo, vamos a ir a un plano, a un manual de servicio y vamos a identificarlo. Entonces seguimos adelante. Vamos a ver qué es un diodo. Sí, ¿qué es un diodo? Esto es un diodo. Tal vez muchos están familiarizados con lo que es un diodo ya en sus talleres. Voy a leer algo que tengo aquí. Un diodo es un componente eléctrico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente, polaridad directa, y otra en contra de la corriente, polaridad inversa. ¿Qué es un diodo? Es un componente que conduce hacia una sola dirección. Este es su símbolo. Según el tipo de diodo también, ¿no? Pero mayormente lo vamos a encontrar así, una flechita, siempre una flechita. Pero mayormente lo vamos a encontrar así. Ya pues aquí va a cambiar un poquito el símbolo, pero siempre va a tener casi la misma forma según el tipo de diodo que sea, porque hay diferentes diodos. Eso lo estaré hablando un poquito más adelante. Hay que entender que el diodo conduce hacia una sola dirección, hacia allá. Cuando el voltaje intenta retornar, él se encuentra con una pared que no lo deja. Así que él puede trabajar de dos maneras. Sí, él puede trabajar de dos maneras según la función que uno quiera. Él puede estar para proteger. Sí, para proteger, para cuando haya un flujo de voltaje mayor, él se rompa. Sí, él se rompa y proteja. Sí, o estar para hacer que el voltaje pase y no vuelva a retornar. Esa es la función del diodo, es así de sencillo.
Para eso está un diodo. Sí, él solamente va a hacer que el voltaje o que la energía conduzca hacia una sola dirección. Ellos también algunos son diodos rectificadores, algunos son diodos de muchas funciones. Otra cosita muy importante, el diodo sí tiene polaridad. Sí tiene polaridad el diodo. Sí tiene negativo y sí tiene positivo. ¿Cómo se llama? Este es su símbolo. Hombre, ya lo acabé de borrar y volví y lo hice. Él tiene un ánodo, que el ánodo siempre es la entrada. Y el cátodo, cátodo, ánodo y cátodo, es la salida. ¿Cómo vamos a identificar nosotros en el diodo cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? Porque el diodo trae, este es el diodo, supongamos. Este es el diodo. Y el diodo va a traer unas rayitas por un extremo, lo cual nos va a ubicar su polaridad. Nos dice que el lado contrario del diodo es su entrada. Es por donde él conduce, el lado correcto donde él deja conducir el voltaje. Y el lado de las rayitas es donde está la barrera que no deja que el voltaje continúe. Sí, hace mucho tiempo, antes de que yo aprendiera a cambiar ICs, y tal vez haya muchos que lo hacen. Sí, yo voy muy en contra de eso que dicen, de eso que a veces suben a los grupos y comparten trabajos que otros colegas hacen mal, y que no, que mire que lo barato, que esto, que lo otro, pero créanme que a mí, yo hice muchos trabajos así antes, ¿sí me entiende? Porque yo no siempre supe, yo antes no sabía, pero yo quería reparar, yo quería hacer algo, yo necesitaba trabajar, y era porque no sabía, yo hacía las cosas así porque no sabía, y tal vez muchos colegas también. Y cuando yo oigo esos comentarios de la gente a veces que dice, no, pero mire ese trabajo por baratero, que porque el cliente se hueque, yo no es que... El cliente puede ser como sea, pero uno debe ponerse en los zapatos de los demás. Uno debe, como dice la Biblia, mire que la Biblia dice algo muy cierto, dice la Biblia que antes de que nosotros juzguemos a otros, nosotros debemos considerarnos nosotros mismos como si nosotros algún día estuviéramos en la misma condición. Sí, entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas. Uno debe ser muy cuidadoso al decir las cosas. Entonces a veces eso, uno no sabe con qué esfuerzo la persona lo hace. De pronto la persona no ha contado con la misma suerte de nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de pronto de pagar nuestros cursos. Ellos no, están empezando. Sí, están empezando y a veces nosotros malponemos a otro técnico sin considerarlo primero en la situación que pase, y hablamos y lo que hacemos es meterlo en problemas, y el cliente se vaya a formarle tremendo problema a ese cliente, a ese técnico. Pero recordando otra cosita, aprovechando aquí, que dice la Biblia, todo lo que nosotros sembramos, eso segaremos. Así que eso es una regla básica de la vida, eso se aplica a todo. Así que si un colega se equivocó y nosotros nos dimos cuenta, tratar de decirle al cliente, bueno, el teléfono tiene una falla, tal vez de pronto al momento de la reparación son aparatos electrónicos, y esto pues los aparatos están expuestos a cualquier circunstancia de alguna falla, pero yo se lo puedo arreglar. No malpongamos a otro compañero porque nosotros no sabemos, ¿sí me entiende? Nosotros no conocemos su conocimiento o el esfuerzo que esa persona hace. Entonces quise abrir ese paréntesis como para decirlo, como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. No necesariamente que yo haga un trabajo barato quiere decir que sea malo. No necesariamente, ¿sí me entiende? No necesariamente que yo haga un trabajo que sea barato tiene que ser malo. Yo puedo hacer un trabajo bueno y yo lo puedo cobrar barato, porque es que a mí me ha pasado y aún me pasa que a veces me ha ido pesado y me llegan aquí. Mire que para un pin de carga, yo le digo, el pin de carga vale 30, pero ya son las 3 de la tarde y yo no he hecho nada. Y el cliente me dice, no, yo tengo 15.000 y no tengo más. Y me ha ido tan pesado que me ha tocado agarrar esos 15.000.
Y yo hago mi trabajo bien, como siempre, lo hago bien hechecito y queda bien pulido mi trabajo, queda bien. Sí, porque es que no es necesario que uno, porque es que a veces uno las circunstancias lo obligan a cobrar barato, no es porque uno quiera. Sí, tal vez otro colega diga, no, pero es que, ¿por qué cobran barato? Pero es que a usted porque le llegan 50 teléfonos para reparar, 20, 30 teléfonos para reparar, pero hay gente que pasa todo el día y tiene a sus hijos, tiene a su esposa, tiene a su familia en casa esperando que él llegue con algo de comer a la casa. Entonces hay cosas que uno tiene que considerar primero antes de hablar. Sí, pero si usted va a hacer un trabajo barato, hágalo bien, eso sí, hágalo bien pulido, que ese cliente se vaya contento y que vuelva. Y que vuelva, que ya él después le traerá otro teléfono, un iPhone, otro tipo de teléfono en el cual usted le pueda sacar más provecho. Sí, pero usted lo hizo bien. Entonces, eso es algo que les quería comentar, muchachos. Esto es un diodo, seguimos con la clase. Ya sabemos que el diodo tiene el ánodo y el cátodo, el ánodo es la entrada y el cátodo es la salida. El diodo sí tiene polaridad. Sabemos que la polaridad está identificada por una línea que él trae por un lado. Por un lado del diodo él trae, y eso nos dice que ese es el cátodo y el otro es el ánodo. Así que él entra conduce hacia el lado negativo o hacia el cátodo. Sí, mas no deja que retorne el voltaje y vuelva otra vez al circuito o a la línea. Eso es lo que hace. Muchas veces conseguimos a los diodos de esta forma. En las líneas de carga, a veces los conseguimos, incluso en donde conectamos la batería, donde está el conector de batería, encontramos un diodo que está así. La barrera, así y así. Va así. Y esto va conectado a tierra. ¿Cómo que a tierra? Sí. ¿Por qué? Porque él no va a dejar que la tierra haga contacto con... Ella no va a dejar que el voltaje que va en la línea haga contacto a tierra. Recuerden que él trae una barrera y que por el cátodo él no permite que pase. Pero sí está para proteger a veces circuitos. Y un IF-PMIP, suponiendo. ¿Sí me entiendes? Esto es un IF-PMIP. Y está este diodo, porque aquí van los electrones, van los electrones. Sí, pero de repente por causa del cargador o alguna complicación de la luz, el flujo subió demasiado. Este diodo tiene una capacidad y al voltaje que pasa, superar la capacidad del diodo, él lo que va a hacer es reventarse y va a hacer que ese voltaje se aterrice. Aterrizó el voltaje y protegió el circuito. Entonces, como el capacitor, ¿qué fue lo que hizo? Se sacrificó para que la tarjeta se salvara, para que la tarjeta no se causara algún daño. ¿Cómo lo vamos a identificar? Midiéndolo en continuidad como el capacitor, sí, en escala de diodos en continuidad, que en la mayoría de multímetros que usamos nosotros en nuestros talleres es la misma. Sí, él no debe pitar por ningún lado, debe darnos un valor por un lado. Cuando están buenos, ellos nos van a dar, suponiendo que este es el diodo. Yo agarro y pongo mi multímetro en escala de diodos. ¿Cómo lo voy a medir? Voy a poner, ya sé que el cátodo es la positiva y el ánodo es la parte negativa del diodo. Perdón, el ánodo es la positiva y el cátodo es la negativa. Sí, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la positiva en el ánodo, que es la entrada, y la negativa en el cátodo, que es la salida, donde está la rayita del diodo. Él debe darme un valor, y al yo voltear mis puntas, no debe darme valor. Si él me da valor al yo voltear mis puntas, el diodo está roto internamente, está dañado. Cuando él está causando alguna falla en un dispositivo, sea que sea roto por proteger alguna línea o algún circuito, él también va a generar calentamiento.
también va a generar calentamiento en lo que es el circuito. Bueno, muchachos, yo quisiera responder todos sus comentarios, pero entonces los estaré revisando cuando termine la transmisión, porque ahorita no puedo, para que el tiempo nos alcance, porque uno se pone a hablar y hablar y hablar y como que el tiempo se va muy rápido. Sí, ya llevamos casi 1 hora en la transmisión. Entonces ya sabemos qué es un diodo, cómo funciona, ya sabemos cómo lo conseguimos en el esquemático. Ya les dije cómo lo conseguimos en el esquemático. Ya sabemos que él se consigue de esta forma. Claro, hay diferentes tipos de diodos, ya eso lo iré hablando más adelante. Sí, este es su símbolo. En el esquemático lo encontramos con ese símbolo. Y voy a buscar aquí tengo algo aquí que quiero leerles. Tipos de diodos, porque hay diodos rectificadores, diodos Zener. El diodo rectificador son componentes semiconductores que solo conducen en polaridad directa. Arriban 0.5 voltios y en polaridad inversa no conducen, lo que les había dicho. La función de los diodos casi siempre es la misma. Sí, casi siempre es la misma. Entonces ya quiero decirles esto porque hay diferentes tipos de diodos según los circuitos donde necesitamos que trabajen, como les decía. Hay diodos rectificadores, diodos Zener, diodos Schottky. Está el diodo Schottky, que mayormente lo encontramos en circuitos de iluminación LCD. Ese diodo siempre lo encontramos en circuitos de iluminación de backlight LCD. Son circuitos en circuitos de alta frecuencia. Y están en protección de polaridad inversa, ¿sí? Entonces no sé si esté claro lo que es un diodo. Ya sabemos cómo se debe medir. Ya sabemos cómo se debe medir en escala de diodos. Y él se baja de la tarjeta, lo bajamos y lo medimos. Él debe darnos valor por un solo extremo. Nosotros invertimos las puntas y él nos da un valor aquí, así. Y así no debería darnos valor. Si él nos da valor de los dos extremos, el diodo está dañado por alguna razón. Si por alguna razón el diodo está dañado. Los diodos los podemos identificar porque uno de sus extremos tiene una franja, como les decía, una rayita en un lado. Entonces podemos identificar el extremo del diodo, ¿sí? Entonces vamos a lo que es una bobina. Ya para terminar la clase de hoy, yo espero que todos me estén entendiendo, ¿sí? Lo que es una bobina. Listo, ¿qué es una bobina? Entonces, muchachos, yo espero que pues me puse a hablar un poquito de más y me salió un poquito del tema, pero entonces son cosas muy importantes. Qué bueno que nosotros empecemos a levantarnos en esto, lo que es el servicio técnico, de la mejor manera, ¿sí me entiendes? Que nosotros no hablemos de nadie, no digamos nada de pronto de nadie, porque no sabemos qué circunstancia vive esa persona, no sabemos qué problema tenga esa persona a la hora de reparar, si esté pasando por alguna dificultad que lo haya obligado a hacer las cosas de esa manera. Entonces no sabemos. Sí, entonces, muchachos, vamos a buscar aquí, tengo la imagen de lo que es, vamos a mover esto para acá, lo que son los diodos. Y esto es una bobina. Las bobinas mayormente son porosas, son como de un material férreo, son grandes, siempre se identifican porque siempre son un poco más grandes, casi siempre las conseguimos en las salidas de los circuitos integrados, las conseguimos también en las salidas de audio, ¿sí? Entonces las conseguimos generalmente. Generalmente la función de la bobina en corriente continua es hacer de filtro. Esa es la función, hace de filtro. Limpia la energía que está circulando. Sí, como que la trata, la estabiliza de cierta manera. Entonces lo que hace es como limpiar esa línea, sí, lo que hace es estabilizar un poco más lo que es el voltaje. Aunque en corriente alterna
se comportan de manera diferente, pero nosotros como siempre vamos a trabajar es con corriente continua, porque me imagino que esto lo vamos a aplicar a lo que es la reparación de dispositivos móviles. Así que vemos este caso donde la bobina bueno, ya eso se los explicaré más adelante, pero voy a hablarles un poco más sobre lo de su símbolo, sí, cómo la vamos a ver, cómo la vamos a anotar en el esquemático. Ya ella va a ser como cuando uno hace una nube, pero la hace por la mitad. De esa forma nosotros vamos a identificar que en un circuito hay una bobina, porque ella va a aparecer así. Sí, este es el símbolo de bobina. Este es el símbolo de bobina. Y en el esquemático viene identificada con la letra L. Recuerden que la letra siempre nos identifica el componente y la numeración que aparece es solamente el lugar donde ella está ubicada. Sí, es el lugar donde ella está ubicada. Entonces eso tiene que quedar muy claro. En los celulares nunca, bueno, casi nunca, a veces sí se consigue, pero es según la función que vaya haciendo, pero ellas no van a tierra. Ellas no van a tierra, las bobinas no van a tierra. Una vez un instructor me dijo, la bobina no tiene la culpa, que a veces calienta una bobina, que a veces pita por los dos lados, pero una bobina que va en serie no tiene la culpa. Físicamente podremos ver una bobina en las placas de los celulares con diferentes características. Sí, como podremos ver en la imagen, como les mostraba. Sabemos que ellas se identifican porque son bastante anchas, son bastante grandes y que su material es ferro, es como porosa. Sí, una bobina sí tiene continuidad entre sí. Ella no tiene polaridad, ella no tiene lado positivo y lado negativo. Ella tiene continuidad entre sí. Suponiendo, ¿qué falla nos puede ocasionar una bobina? Suponiendo esto es una línea, tiene su nombre. Esta es la línea, esta es la bobina. Supongamos que este es el circuito. Mayormente casi siempre en la salida vamos a encontrar bobinas. Sí, aquí sale otra. Si una bobina está rota, va a perder el IC comunicación hacia donde quiere mandar su señal o su voltaje para que ella encienda o para que el circuito funcione, y puede causarnos una falla. Hay una manera muy especial de medir las bobinas, pero nosotros solamente contamos con el multímetro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a buscar el multímetro en escala de continuidad y una bobina la vamos a medir que tenga continuidad entre sí. Si la continuidad va en serie quiere decir que va en la línea y ella me da continuidad a tierra, pero no, es que esta bobina me pita a tierra. Sí, pero usted no puede echarle la culpa a la bobina y decir, no, pero quitando esta bobina se va a ir el corto. No, usted lo que está haciendo es aislar el corto, sea que el corto esté aquí en el IC o sea que esté en esta línea por algún componente. Sí, más quitando la bobina porque calentaba o porque le pite, no quiere decir que usted vaya a solucionar la falla. Solamente le va a ayudar, sí le va a ayudar a identificar en qué lado está el corto. Sí, sea que si es la salida del IC le echamos la culpa al IC, o si ya no quedó en este extremo, sino en esta línea, ya sabemos que el IC no tiene la culpa, sino esta línea. De esa manera nosotros vamos a identificar, ya sabemos cómo se ve en el esquemático y que la conseguimos por la letra L. Entonces una bobina, eso es una bobina, así de sencillo. Eso es su funcionalidad. De esa manera ella trabaja como una especie de filtro, sí, para de pronto limpiar un poco ese voltaje de pronto de impurezas o de algo que sale del circuito y pueda llegar donde él necesita ese voltaje limpio, ese voltaje que pueda funcionar de pronto el celular de alguna manera normal. Una bobina sí puede causar que un teléfono no encienda. Una bobina sí puede causar de pronto
que alguna función del teléfono importante no trabaje. Ellas se miden, ya sabe, en escala de continuidad, que es donde está el sonido, los que tienen el multímetro que pita. Y la bobina debe darnos continuidad, debe pitar. Ella no tiene polaridad, no tiene negativo ni positivo, no importa la forma en que la pongamos. Si la pongo así, si la pongo aquí, no importa. Ella debe pitar por los dos lados y eso me dice que la bobina está buena, está trabajando bien. Entonces, muchachos, hasta hoy vamos a dejar esta clase. Solamente vimos 4 componentes, pero mire que hemos enriquecido mucho lo que es el conocimiento. Recuerden seguir la página, recuerden compartir esto con todos los muchachos. No sé si a alguno le haya quedado alguna duda, algo que me quiera preguntar. Sí, vamos de pronto a esperar unos minuticos a ver si hay algún colega que quiera preguntarme algo. Pero por ahora vamos avanzando paso a paso. Vamos paso a paso, vamos ayudándolo pues a ustedes lo que más se pueda, que ustedes puedan identificar, que a la hora que ustedes vean una tarjeta, ustedes sepan qué es cada cosa que está en esa tarjeta y ustedes logran identificar, ¿sí? Ustedes logran identificar lo que... Vamos a tratar de dar la otra clase el día viernes. El día viernes a las 6 de la tarde. Tal vez sea como a las 5:30. De todas maneras yo estaré avisando el día jueves. Pero entonces el día viernes tendremos la siguiente clase, muchachos. Entonces sigan la página, compartan esto con todos los que ustedes puedan, ayudando también a los colegas de Venezuela. Hay un colega de San Cristóbal, Venezuela. Sí, yo trabajé muchos años allá en Venezuela. William Ramírez William, saludos a Ramírez William. Entonces, muchachos, ahí seguimos adelante, seguimos poco a poco, vamos paso a paso, no nos adelantemos, vamos a ir paso a paso y vamos a llegar en el momento en que ya nosotros vamos a poder desarrollar lo aplicado a la hora de reparar celulares. Tal vez me enrede un poquito, muchachos, yo no lo sé todo, yo no me sé todo, yo no es que sea súper inteligente, no, yo lo poco que sé pues es lo que estoy compartiendo con ustedes. Sí, miren que hay algo que yo siempre he dicho que uno tiene que desarrollar a la hora de reparar y es el sentido común. Eso es algo que usted no le puede faltar a la hora de reparar, es algo que usted siempre tiene que aplicar. Téngalo muy presente porque el sentido común lo va a ayudar a la hora de reparar. Yo tengo un amigo, no sé si tal vez no está conectado, él se llama Franger y créame que hemos hablado mucho de eso y el sentido común a uno lo saca de aprietos. A veces a uno le pasa que uno está tan ponchado con un teléfono que a uno como que la mente se le cierra. Y llega otro y le dice algo a uno y es algo tan sencillo y uno logra solucionar con lo que le dice, pero uno estaba tan estresado que la mente no le daba, pero el otro llegó con su sentido común y le dijo, no, pero usted ya hizo esto. Y uno tan cerrado que estaba por el estrés. Pero a mí a veces me ha pasado eso y ¿qué es lo que yo hago? No, dejo eso para el otro día. Y el otro día en la mañana ya vengo con mi mente fresca y empiezo a hacer la reparación y me va bien. Entonces, muchachos, yo espero que esto les esté sirviendo. Compartan que sus amigos se vayan suscribiendo. Y un colega que me dice, Fabio Lovera, bueno amigo, yo me encuentro en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Sí, ya tengo más o menos 2 años. 2 años aquí con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y gracias a Dios pues nos ha ido bien aquí. Entonces, muchachos, esto lo hago porque me gusta, quiero compartir con ustedes, así que ustedes me pueden agradecer compartiendo la transmisión, así me agradecen. Así que a todos Dios los bendiga, muchachos. Esto es Electrónica para Principiante, Servicio Técnico Heisenberg. La próxima clase la tenemos el día viernes a las 6 de la tarde.